Sí, doctora. Bueno, muy buenos días, doctora y compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema de lesiones malignas y premalignas, que básicamente es el cáncer de piel. Y bueno, me presento, soy Adriana Alice Gutiérrez Ferrero. Así, a manera de generalidades, el cáncer de piel se define en dos grupos, que es el carcinoma melanoma y el no melanoma. En el melanoma, pues obviamente se refiere a lo que es el melanoma maligno, cuyas lesiones precursoras pueden ser el nevo congénito gigante, el nevo atípico displásico y el nevo de Spitz. En el no melanoma, principalmente es el vasocelular, que es el más frecuente y se relaciona con el nevo de Haddasson, el síndrome de nevo de células basales. Y dentro del carcinoma espinocelular o epidermoide es el segundo más frecuente y se relaciona con la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen. Por la amplitud de temas, pues en general son 12, entonces podríamos ver hoy 6 y mañana los siguientes 6. El cáncer de piel es la neoplasia maligna más común a nivel mundial y en México, según diferentes autores, puede variar, pero se dice que es el segundo más frecuente y corresponde al 14.6 de las neoplasias malignas. Su incidencia va en aumento. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente por todo lo de la contaminación y todo eso, pues disminuye el grosor de la capa de ozono. Entonces esto permite que los rayos del sol nos penetren más, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la incidencia de este tipo de cáncer. La mayoría es prevenible y curable si el diagnóstico y el tratamiento es oportuno. De ahí la importancia de reconocerlo pues a tiempo, ¿no? Ahora, aquí en esta tablita pues nos muestra que el más frecuente es el carcinoma vasocelular y este corresponde a los cánceres que están confinados al epitelio. Y aquí también encontramos al epidermoide o espinocelular, que también se conocen como epiteliomas. Aquellos cánceres que afectan al melanocito, pues es el melanoma. Otros que no los vamos a tocar tanto, pues los del tejido conjuntivo, que son los sarcomas, del tejido linfoide son los linfomas, estos sí los vamos a ver, y de anexos son los adenocarcinomas. Y si se dan cuenta, pues el más frecuente es el vasocelular, luego el epidermoide y finalmente el melanoma maligno. Ahora, vamos a comenzar con el nevo de Haddasson. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Este también se conoce como nevo sebáceo o nevus organoide. Este es un tumor raro que se deriva de la aparato pilosebáceo. Lo que nos va a ocasionar es una placa alopécica, así como se ve en esta imagen, de color amarillento, de superficie puede ser rugosa o vegetante. Y la importancia aquí en este es que en etapas tardías puede sufrir una transformación maligna. En cuanto a su etiopatogenia, pues es una neoplasia de anexos que va a crecer por agrandamiento de las glándulas apocrinas y sebáceas. Va a afectar a ambos sexos y va a estar presente en un porcentaje del 0.3 de los nacidos vivos y en su mayoría es congénito, pero también se puede presentar en los primeros años de vida y tras la pubertad. Después de la pubertad puede aumentar de tamaño por la estimulación hormonal y nuevamente, se lo repito, pues es un factor de riesgo para el carcinoma vasocelular. Esta lesión va a predominar en la cabeza y en el cuello. En otras regiones puede ser la frente, la región preauricular, retroauricular, nariz, mejillas o tronco. Su etapa de sus crecimientos va en 3 fases. En la primera, pues se ve como una neoformación lineal o ovoide, con alopecia, va a ser de color amarillo, puede ser lisa o áspera. En la adolescencia, a ver si están atentos, ¿por qué es que crece? ¿O por qué es que la pubertad o adolescencia aumenta de tamaño? A ver, alguien que me responda. ¿Por la producción de sebo? ¿Por la estimulación de qué? A ver. Por la estimulación de las glándulas, por eso en la adolescencia pues denota. Ajá, por la estimulación de las hormonas.
Entonces aquí pues se vuelve como polilobulada, rugosa, vegetante, puede haber otros quistes. Y aquí su tamaño pues va desde 0.5 hasta 15 centímetros. Y la tercera es finalmente después de los 27 años se dice, y aquí ya van a aparecer neoplasias malignas que se van a manifestar o se pueden manifestar como lesiones exofíticas o ulceración. Y pues ya menciono el vínculo con el carcinoma vasocelular, ¿no? Ahora también es importante mencionarles esto, que puede localizarse en la línea media y aquí es cuando coincide con alteraciones neurológicas como crisis convulsivas o retraso mental y se conoce como el síndrome neurocutáneo. En estos casos, pues el nevo puede ser más extenso y se acompaña de todas esas alteraciones. El diagnóstico, pues inicialmente es clínico y se puede confirmar o se puede correlacionar con la histología y la dermatoscopía. En cuanto a histología, pues menciona que varía según la etapa y lo más destacado pues es que vamos a tener una epidermis hiperplásica, va a haber una hiperplasia de estas glándulas sebáceas porque es ahí de donde se origina y los folículos van a estar hipoplásicos, por eso es que pues no hay alopecia. El diagnóstico diferencial principalmente es con el nevo verrugoso epidérmico, que es este que vemos aquí, y el otro es con la aplasia cutis, que son estas dos imágenes. El tratamiento, pues, es la extirpación amplia, profunda, que incluye el tejido celular subcutáneo y que sea de manera temprana, como en la adolescencia, porque si es de manera incompleta puede dar recidiva. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Para pasar al siguiente. Todo bien, Adri, gracias. Ok. Bueno, el siguiente es el síndrome del nevo vasocelular o también se conoce como síndrome de Gorlin-Goltz. A esta es una genodermatosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enfermedad genética que afecta a la piel, es autosómica dominante y es ocasionada por mutación en el gen supresor tumoral PTCH, que se localiza en el cromosoma 9. Esta prevalencia pues realmente es muy poquita porque se estima entre 1 sobre 50,000 o sobre 250,000 personas y esto pues igual predispone a la proliferación de los carcinomas vasocelulares y queratoquistes maxilares. Y pues esta es la aspasia como característica de estos pacientes. Ahorita vamos a ver por qué. El cuadro clínico pues se caracteriza porque van a aparecer múltiples carcinomas vasocelulares en edad temprana, aproximadamente 10 a 20 años. Van a tener 2 etapas de crecimiento. Primero, pues es lento en número y en tamaño, pero después, cuando es como en los adultos, ya van a ser lesiones invasoras y destructivas. Van a predominar en la cara, en el cuello y en el tórax y pueden ser tumores nodulares, pigmentados o superficiales y tienen una evolución crónica y lenta. Pero bueno, asociado a esto, pues van a tener estos síntomas, bueno, estos signos que son lo que los caracterizan. Van a tener lo que es el hipertelorismo, que es el aumento de la distancia en la línea media, y por eso es que tienen como que esa fascia. Van a tener quistes maxilares odontogénicos y estas depresiones puntiformes palmoplantares, que ya con un acercamiento se ven como lesiones en sacabocados. Estas pues están en las palmas y en las plantas. Asociado a esto van a tener calcificaciones de lados pueden tener calcificaciones de lados del cerebro, otras anormalidades óseas, endocrinas y del sistema nervioso. El diagnóstico, pues, ¿cómo es que lo vamos a sospechar? Pues este es como lo clave porque van a aparecer múltiples carcinomas vasocelulares en una edad temprana. Sobre piel no necesariamente tiene que estar expuesta al sol. Y ahorita vamos a ver por qué estos vasocelulares pues, se asocian principalmente a la exposición al sol. El diagnóstico diferencial se va a hacer con la ingesta prolongada de arsénico. Aquí pues van a tener estas discromías y la ausencia de características fenotípicas que ya vimos, ¿no? Lo del hipertelorismo, los quistes odontogénicos, etcétera. Y el geroderma pigmentoso. Pero aquí estos pacientes lo que van a tener es una fotosensibilidad grave.
El tratamiento y el pronóstico, pues como ya lo vimos, pues es una genodermatosis y pues es difícil predecir la evolución clínica. El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario por todas las alteraciones que presentan y se recomienda que sea quirúrgico de manera temprana a las lesiones pequeñas. Sin embargo, cuando son repetitivos, pues hay el riesgo de desfiguración del paciente. Otros tratamientos puede ser el 5-fluoracilo, el imiquimod, la terapia fotodinámica, y es bien importante pues un examen frecuente de toda la superficie corporal y evitar la exposición al sol. Y generalmente las complicaciones se asocian a anomalías del desarrollo, deterioro físico, aparecen de otros tumores y principalmente por los tratamientos repetitivos, ¿no? Después vamos a pasar a lo que es el carcinoma vasocelular, que también se conoce como basalioma o epitelioma vasocelular. Y aquí les puse como una imagen, como característica, pero ahorita vamos a ver que realmente hay varios subtipos clínicos. Esta es la neoplasia epitelial de baja malignidad más frecuente en la piel, de un 60, es decir, de todos los cánceres de piel, de un 60 a un 73% van a ser un carcinoma vasocelular. Este va a ser ocasionado por células que se parecen a las células de la capa basal de la epidermis y por estroma fibroso. Y va a estar caracterizada por lesiones polimorfas, bien limitadas, muchas veces van a estar pigmentadas y son de crecimiento lento. Aquí esto que les puse en negritas es importante y es para diferenciarlo de los otros, que casi nunca va a ser metástasis, pero es localmente destructivo e invasivo. En cuanto a su epidemiología y etiopatogenia, pues es más frecuente en personas de piel blanca que tienen fototipos tipo 1 y 2 y que tienen el antecedente de exposición excesiva a la luz solar y pacientes que son albinos. Predomina en mujeres, pero en una proporción de 3-1. Es también en personas mayores de 50 años y en México, en el estado de Michoacán. Afecta a personas que, pues sí, que realizan actividades en exteriores como campesinos, trabajadores o comerciantes ambulantes. Y esto me parece muy importante que se sugiere que el 85% del daño en la piel por la radiación ultravioleta ocurre antes de los 5 años de edad. Entonces, esto es bien importante para utilizar la protección tanto física como con protectores solares en los niños, ¿no? Pero esto no significa que después de estos 5 años no debamos de cuidarnos, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia para prevenirlo. Este cáncer, pues como ya se los mencioné, deriva de las células germinativas y embrionarias pluripotentes que se forman durante toda la vida en la capa basal. Aquí vemos esta capita basal. El factor más importante, pues es el número de quemaduras solares, la exposición prolongada al sol, los rayos X, el arsenismo crónico, se da por a veces ingerir agua contaminada y las úlceras crónicas. Las enfermedades genéticas que se asocian, pues es la que ya les mencioné, y además el geroderma pigmentoso, y estas pues se relacionan en el hecho de que puede presentarse este cáncer en la infancia. Se producen mutaciones en genes reguladores o supresores de tumores y también se asocian estos mecanismos que se relacionan con el ligando Fas que hacen que se impida la eliminación del tumor por los linfocitos citotóxicos, ¿no? Que puedan evadir estas células pues dañadas y tumorales, puedan evadir la respuesta inmunológica, porque la radiación ultravioleta pues induce las mutaciones, pero también induce una cierta supresión del sistema inmune y no se puede reconocer estos tipos de tumores. Ahora, el cuadro clínico, pues en cuanto a la topografía de las lesiones, predomina en la cara, en un 93.8%, después sigue el tronco, después las extremidades y el cuello. Se presenta en zonas expuestas al sol. En la cara es más frecuente en la región de la nariz. ¿Sí me escuchan bien? Es que me llegó como una notita. Sí, sí te escucho. ¿Sí? Ah, ok, sí. Gracias. Después tenemos la afección de la región infraorbitaria y después aquí como la región supramaxilar.
En general, pues son lesiones polimorfas, o sea, múltiples formas, van a estar limitadas. Es importante esto, que es como característico de la mayoría, que tienen un borde ser únicas o múltiples solamente en el superficial, o puede ser son de crecimiento lento, en promedio de 5 milímetros al año, y las vamos a clasificar en estos 4 grupos. Las exofíticas, que crecen como hacia afuera, hacia el exterior, tenemos la nodular, pseudoquístico y vegetante. Planas, la superficial, plano cicatrizal y el morfeico. Ulceradas, el ulceroso, ulcus rodens y el nódulo ulceroso, y las pigmentadas. Ahorita vamos a ver como lo más general de cada una. En cuanto a la tumoral o nodular, pues son lesiones, como su nombre lo dice, ¿no? Pues, como nodulares, y van a estar ligeramente elevadas, pueden tener una superficie lisa, brillante y telangiectásica. Su consistencia es firme y al inicio pues pueden tener tamaños pequeños, como milímetros, y conforme pasa el tiempo, en 2 o 3 años de evolución van a alcanzar o pueden alcanzar de 1 a 2 centímetros. La importancia es que es escasamente destructiva, ¿no? El pseudoquístico se parece mucho a este nodular, pero aquí lo que los diferencia es que su consistencia es menos firme y su capita de epidermis que lo cubre es delgada. ¿Esto a qué se debe? Bueno, o su aspecto translúcido se debe a la degeneración o necrosis de las células tumorales, que pues va a darle ese aspecto. Después tenemos la forma vegetante, que va a ser como una superficie papilomatosa y pueden estar erosionados o ulcerados. Aquí este es muy raro, menos del 1%, y este aspecto como de vegetante es más común en el carcinoma espinocelular. Entonces, pero solamente por medio de histología se pueden diferenciar. Y ya después tenemos al superficial, que este ya corresponde a otro grupito, y estas consisten en placas eritematosas o eritematoescamosas superficiales con escasa infiltración, y a veces van a estar limitadas por el fino borde brillante. Esta importancia es que puede simular una enfermedad de Paget, que ahorita, al final la vamos a ver, una psoriasis o lupus eritematoso sistémico, y esta sí puede ser múltiple en el tórax. Después tenemos el plano cicatrizal o esclerotrófico, y hay que basarnos, como su nombre lo dice, pues va a tener un aspecto como de cicatriz, escleroso o atrófico, y también por lo general van a estar limitadas. Estas sí son son más infiltrantes y pueden invadir cartílago y hueso, y pues tienden también a recurrir y a presentar ulceración local. Después tenemos lo que es el morfeico o el esclerodermiforme. Estas son lesiones planas, esclerosas, de color blanco amarillento, no presentan un borde brillante típico, son raras, son exclusivamente en la cara y son de crecimiento lento. Después tenemos el tipo o subtipo ulceroso, o también se conoce como ulcus rodens o forma como tenebrosa, y es principalmente por ese aspecto de las lesiones, ¿no? Son ulceradas desde su inicio y tienen diverso grado de infiltración y destrucción a los tejidos cercanos, como el hueso y el cartílago, y esto por lo mismo pues ocasiona que puedan causar grandes destrucciones en la cara. Después tenemos el nódulo ulceroso, que como su nombre lo dice, pues es una lesión de aspecto nodular, inicialmente que se deprime y se ulcera en la parte central cuando aumenta de tamaño. Y finalmente es la variante pigmentada, que esta puede ser nodular, plana o ulcerada. Aquí la importancia es que su pigmentación puede ser parcial o total, pero sin rebasar los bordes del tumor. Eso es lo que es lo contrario del melanoma y nos ayuda para diferenciarlos. Después tenemos la dermatoscopía, que pues es un método no invasivo que nos permite observar estructuras que con los ojos a simple vista no podemos ver. Y principalmente pues es como el pigmento y la característica de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí les puse estas lesiones que ya observadas con la dermatoscopía, pues aquí se pueden ver. Por ejemplo, aquí tenemos un nodular pigmentado gigante, y aquí en la dermatoscopía se observa pues el pigmento y los vasos en la periferia, y en el centro pues esa ulceración. Este es un nodular sin pigmento,
Y ya aquí en la dermatoscopía se dice que tiene estos vasos arborescentes, no sé si los logran ver. Se ve escaso pigmento en forma de nidos ovoides en la periferia, que son como estos cafecitos, y en el centro hay glóbulos. Y finalmente pues es un carcinoma superficial pigmentado y se ve las hojas arce en la periferia. El diagnóstico pues inicialmente es clínico. Las formas más frecuentes en nuestra región es el nodular, el ulceroso, el plano cicatrizal y el pigmentado. Y también en otras bibliografías mencionan que el superficial. Lo que es como característico pues es ese aspecto típico, borde brillante, sin embargo no todos lo tienen, o borde perlado, y siempre se debe correlacionar y confirmar con el estudio histopatológico. La evolución es crónica, asintomática, y en un 30% puede haber dolor o prurito moderados, tienen mayor agresividad en mayores de 35 años y la metástasis es muy baja. Ciertas complicaciones pueden ser la hemorragia y la infección. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues es con el espinocelular. Por las lesiones, se parece, ¿a cuál se parecería? Por ejemplo, de las lesiones que ya vimos. ¿Alguien podría responder? Que no le recuerdo. Bueno, miren, por ejemplo, se parecería al nódulo ulceroso, ¿no? Yo le veo semejanza. Después tenemos al queratoacantoma, es esta lesión, igual se puede confundir. Las queratosis actínicas, queratosis seborreicas, el melanoma maligno por la variante pigmentada y la enfermedad de Bowen. El tratamiento, pues el más útil y eficaz es la extirpación quirúrgica, con márgenes dependiendo de la lesión, ¿no? Y también otra es la cirugía de Mohs, que está indicada en tumores que están en la zona centrofacial, tamaño más de 0.5 y recurrentes. Y esta, sí, así como de manera general, consiste en que se van a extraer diferentes capas de la piel, así primero una capa delgada, después otra capa y finalmente como la última capa final con la lesión, ¿no? Otros dentro del tratamiento también está la radioterapia, el legrado del curetaje y la criocirugía. Aquí les puse unas pequeñas indicaciones que encontré en el libro. Y también otros que se puede utilizar es el 5-fluoracilo, por ejemplo, para personas que no son idóneas para cirugía y neoplasias superficiales, el imiquimod para superficiales primarios, otras pues puede ser el interferón, la terapia fotodinámica, y bien importante es la protección contra la luz solar como a manera de prevención, ¿no? Tanto con ropa adecuada, con un sombrero así como que nos cubra la cara y el uso de protector solar, así como también los exámenes periódicos de la piel para detectar lesiones que pueden ser malignas, ¿no? Después tenemos lo que es la queratosis actínica. Aquí les puse como una imagen característica, es la dermatosis precancerosa más frecuente. Predomina en adultos y ancianos de piel blanca, fototipos 1 y 2, de una edad por medio de 60 a 70 años. Esta pues tiene un riesgo alto de transformación en carcinoma de tipo epidermoide o espinocelular. Afecta a todas las razas, pero es menos frecuente en la raza negra. Es frecuente también en regiones que tienen fuerte radiación solar, en personas con inmunosupresión, ya sea por medicamentos como corticosteroides o por que son receptores de trasplante, ¿no? Y también reciben pues cierta inmunosupresión, y se dice que es frecuente en un 38% a los 5 años de que estos pacientes que recibieron un trasplante, por ejemplo, de riñón o de corazón, que estén recibiendo esa inmunosupresión, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a etiopatogenia, los dos más importantes es su susceptibilidad individual, que sea edad avanzada, sexo masculino, piel clara y con pecas que se quema fácilmente, cabello rubio o pelirrojo y ojos claros.
y la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta, o sea, la exposición al sol, también puede ser de camas solares, la edad en que recibe la exposición y la intensidad de la misma. Y aquí pues relaciona lo de los trasplantes, los antecedentes de queratosis actínica y cánceres de piel y el albinismo. Entonces, de manera general, y nuevamente es como un poquito repetitivo, pero el efecto acumulativo, la luz ultravioleta es inmunosupresora y va a ocasionar estas mutaciones en el DNA y en el gen P53, que es el regulador de supresor de tumores. Entonces, estas mutaciones que van a ser no reparadas por mecanismos normales, pues va a ocasionar que se dé un crecimiento y formación del tumor. Y el P53 pues también actúa como inmunosupresor para evitar el rechazo del tumor. Y aquí de igual manera es como un esquemita que nos marca cómo es que va avanzando este desarrollo, ¿no? Comienza con un clon de células premaligno, después se va a formar esta queratosis actínica, va a haber una resistencia a la apoptosis y se va a dar lo que es el carcinoma invasor finalmente. El cuadro clínico consiste en placas escamosas e hiperqueratósicas de un aspecto como costroso, amarillentas o pueden estar eritematopigmentadas. Van de tamaño desde milímetros hasta 1 a 2 centímetros, van a tener una superficie áspera, rugosa y de consistencia dura. Van a localizarse principalmente en la cara y en el dorso de las manos, que son zonas expuestas al sol. Al arrancarlas pueden dejar una piel erosiva y la mayor parte son confluentes. Van a tener una evolución crónica y asintomática y es frecuente que se presenten en áreas de piel fotodañada. Por ejemplo, que tengan elastosis solar y la elastosis solar se ve así como en esta imagencita que es la piel gruesa, así como de aspecto grueso, que al estirarla no se quitan esas como arruguitas, ¿no? O sea, se vuelve a su estado así, a este aspecto. Y va a tener ciertos subtipos clínicos. La hipertrófica, como su nombre lo dice, pues va a ser como una pápula o placa más gruesa, escamosa y áspera. Lo que nos va a indicar que progrese a un carcinoma espinocelular es que esté indurada, que esté engrosada, que tenga dolor y ulceración. Y aquí tenemos una variante que es el cuerno cutáneo, que se ve así como esta lesión, como un cuernito, ¿no? Es una protuberancia hipertrófica así cónica. Después tenemos la variante pigmentada, que puede ser de color bronceado o marrón, y es difícil distinguir del léntigo maligno o del léntigo solar. También puede afectar la conjuntiva y se ve como un engrosamiento opaco que puede extenderse hasta la córnea. Después tenemos a lo que es la queilitis actínica, que son múltiples queratosis actínicas que confluyen en los labios. Más frecuente es en el labio inferior y da un aspecto de labios rojos, secos, agrietados y puede haber erosiones o fisuras. Y finalmente, pues tenemos a la proliferativa, que esta no encontré muy bien como una imagencita, pero se describe así como una placa ovalada roja y en expansión de hasta 4 centímetros de diámetro. El diagnóstico pues es basado en el examen clínico y se correlaciona con dermatoscopía e histopatología. Un ejemplo, encontré esta imagencita que se dice que es como el patrón en fresa, que tiene una base eritematosa que se interrumpe por múltiples orificios foliculares llenos de queratina, que son estos círculos rojos y blanquecitos con un glóbulo amarillo central y tienen descamación superficial visible. También encontré que se menciona que la presencia de vasos glomerulares, así como de este aspecto tortuosos, y la descamación superficial van a estar presentes en un 90% de estas queratosis actínicas. El diagnóstico diferencial, pues la variante pigmentada es con el léntigo solar, que es esta lesión, y la pigmentada diseminada es con el léntigo maligno y la queratosis seborreica grande, y la hipertrófica pues es con el carcinoma espinocelular. Los datos que nos da que sea más probable un carcinoma espinocelular es la induración, el dolor, el mayor tamaño, una hiperkeratosis marcada,
la presencia de ulceración, sangrado, crecimiento rápido y que tenga recurrencia o persistencia después del tratamiento. El tratamiento pues se define en aquellos que son centrados en la lesión o son destructivos, pues es la cirugía con nitrógeno líquido, el legrado o curetaje y la resección con bisturí. Y los regionales que pueden ser tópicos como el 5-fluoracilo, el imiquimod, crema al 5% y el diclofenaco al 3%. Y otros procedimientos como la crioexfoliación, dermoabrasión, terapia láser o terapia fotodinámica. Y creo que ya se va a cortar la sesión. Si no, nos volvemos a unir. Sí, Adri. Sí, doctora. Y ya, bueno, la siguiente alteración es la enfermedad de Bowen, o que también se conoce como carcinoma epidermoide superficial. Y aquí está como una imagen característica de esta enfermedad. Esta, pues, algunos autores dicen que, ya es un cáncer de piel, pero su comportamiento clínico es una dermatosis precancerosa. Es probable que pueda representar un grupo heterogéneo de carcinomas in situ, que están, no han invadido. Y tienen una histogénesis variable, se presenta después de los 50 años, predomina en mujeres y su etiopatogenia, pues es lo mismo, el daño solar crónico. También se asocia a radioterapia, inmunosupresión y la infección por el virus del papiloma serotipo 16. El cuadro clínico, pues va a predominar en el tronco y también es un poquito menos frecuente en cara y extremidades. La lesión se describe como una lesión única y pocas veces es múltiple, y se ven como estas placas de 1 a 10 centímetros circulares, eritematosas y tienen bordes bien limitados. Tienen una evolución lenta y progresan a carcinoma invasivo en un 3 a un 5% y en un 25% se relacionan con cáncer visceral. Tiene ciertas variedades que ya no las puse, pero aquí está como pigmentada, verrugosa, hiperqueratósica o costrosa, intertriginosa, periungual y subungual. Y también cuando afecta al pene se conoce como la eritroplasia de Queyrat, y esta pues es frecuente en varones no circuncidados. El tratamiento, en cuanto a la eritroplasia de Queyrat, pues puede ser la prevención con la higiene y la circuncisión. Tenemos esas opciones, ¿no? El legrado con electrodesecación, la criocirugía, la terapia fotodinámica y terapia láser. Otros, pues es el 5-fluoracilo y el imiquimod, y excepcionalmente requiere extirpación quirúrgica o la cirugía de Mohs. Ya después tenemos a lo que es el carcinoma epidermoide, que también se conoce como carcinoma espinocelular o epitelioma espinocelular. Esta es la neoplasia cutánea maligna que se deriva de las células suprabasales de la epidermis o de sus anexos. Aquí esta tiene un crecimiento rápido y esta sí es más frecuente que haga metástasis hacia ganglios regionales y otros órganos, a diferencia del vaso celular, ¿no? Es el segundo más frecuente, predomina en sexo masculino y a partir de los 50 años es más frecuente, igual en personas con fototipos tipo 1 y 2 y antecedente de exposición prolongada a la luz solar. Pacientes con trasplantes, inmunodeprimidos y que trabajan al aire libre. La etiopatogenia, pues aquí la diferencia es que deriva de células suprabasales y pueden hacer metástasis ya sea por infiltración local, afasias, músculos, perineuro, espacio perivascular, ganglios y vía hematógena. Aquí encontré que las radiaciones también van a disminuir la densidad de las células de Langerhans y sus precursores pues es la enfermedad de Bowen y las queratosis actínicas. Aquí tenemos los factores extrínsecos, pues es el daño actínico acumulativo dependiente de la exposición prolongada, la exposición a hidrocarburos, arsénico, radiación y agentes infecciosos como lo es el virus del papiloma humano. Los intrínsecos pues son las cicatrices de quemaduras, úlceras y dermatosis crónicas, la pigmentación cutánea, enfermedades linfoproliferativas y la inmunosupresión.
Y bueno, el proceso pues inicialmente es el daño al ADN, después la promoción, que aquí influye mucho el ambiente, y finalmente pues es ya la transformación maligna. En cuanto a la topografía de las lesiones, pues se va a desarrollar en áreas expuestas al sol. Aquí tenemos esta frecuencia que en la cara en un 67.6%, después le sigue las extremidades, después sigue la piel cabelluda, los genitales, el tronco y el cuello. Las áreas más afectadas así en este orden son las mejillas, labios, nariz, frente, dorso de las manos y piernas. Aquí esta lesión pues puede iniciar ya sea sobre una dermatosis precancerosa, como las queratosis, o en piel aparentemente normal. Puede comenzar como una lesión indurada, que al crecer puede volverse nodular o hiperqueratósica, ulcerarse o desarrollar un tumor vegetante. Igual tiene una evolución crónica, pero es más rápida que el vaso celular. Y aquí tenemos estas formas clínicas, como lo es la superficial o intradérmico, que estas son lesiones que permanecen confinados en la epidermis por largos periodos, o sea, años, y constituyen a lo que es el carcinoma in situ, que se manifiesta como queratosis actínicas, enfermedad de Bowen o la eritroplasia de Keirat, que son las que ya vimos. Y con el tiempo se vuelven invasoras y originan metástasis. El nodular o queratósico, esta pues inicialmente puede simular una verruga vulgar o una queratosis, y al crecer va a presentar como una base infiltrada y va a presentar diferentes grados de queratosis y puede llegar incluso al aspecto como del cuerno cutáneo que ya vimos. Después tenemos la variante ulcerosa, que esta es la más frecuente y se ulcera se describe como una úlcera de superficie irregular que se asienta sobre una base saliente indurada, infiltra los tejidos adyacentes en mayor o en menor grado, pueden crecer con rapidez y destruir los tejidos en profundidad, y las metástasis aquí son más frecuentes. Tenemos otro subtipo clínico que son las vegetantes, que estas se ven, así como su nombre lo dice, ¿no? Una lesión saliente de superficie irregular, una masa vegetante que puede alcanzar hasta 10 centímetros o más. Y pues aquí tenemos esos ejemplos que se presentan, por ejemplo, aquí en manos, en la región occipital, y aquí son múltiples, ¿no? En la cara, y pues tienen este aspecto vegetante y se ve como en estas imágenes. Ahora, en cuanto a su comportamiento clínico, pues la que hace mayor metástasis es la ulcerada, y también si se localizan en mucosas como semimucosas, como por ejemplo aquí en la región como glútea o perianal. Aquí se localiza en pene y en escroto. El tipo de cáncer crece más rápido y es más invasivo que el vaso celular. Aquí el riesgo de metástasis sí es mayor de 1 a un 50%, pero depende del tamaño, del grado de invasión, del tipo clínico, de la localización y del tipo histológico. Y los que se desarrollan sobre queratosis actínicas son menos agresivos que aquellos que son secundarios a radiación, a químicos o a cicatrices. El diagnóstico, pues es basado con el examen clínico. Tenemos que tener en cuenta que es frecuente que se desarrollen en piel alterada por el sol, o sea, que tenga queratosis actínicas y ahí como encimita pues tenga el carcinoma. Es menos frecuente pues las queratosis arsenicales, úlceras crónicas o cicatrices. La biopsia de piel está indicada en toda lesión persistente que crece o que no cicatriza, sobre todo en sitios expuestos. El estudio histológico nos confirma el diagnóstico, y aquí es importante que el grado de malignidad se va a relacionar con las atipias. Entre menos diferenciadas estén las células, o sea, menos se parezcan a las normales, son más malignos. Y los que son bien diferenciados se parecen más a la epidermis y son menos malignos. Y aquí se utiliza esta escala de Broders, que ya nada más aquí se las puse, pero es con base en el grado de diferenciación de estas células. Y aquí son algunas características que nos indican que el carcinoma espinocelular es de alto riesgo: que tenga un diámetro de más de 2 centímetros, una profundidad de más de 4 milímetros, afectación de hueso, músculo y nervios que estén localizados en la oreja y en el labios, tumor que nace en una cicatriz, grado 3 o 4 de Broders, inmunosupresión del paciente
y ausencia de infiltrado inflamatorio. El diagnóstico diferencial, aquí les agrupé por, dependiendo del aspecto, por ejemplo, lesiones verrugosas o escamosas, pues es con verrugas, queratosis seborreica, queratosis actínica, queratoacantoma, neomelanocítico, entre otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse la imagen del queratoacantoma, el melanoma melánico, el granuloma piógeno, que también se menciona, y en algunas, pues también se puede diferenciar, por ejemplo, de lesiones ulcerosas, de un traumatismo, de un vaso celular, de infección por virus del herpes simple o varicela zoster, y también el pigmentado, pues es el melanoma, pero también podemos tener de tipo amelánico, ¿no? Y aquí se pueden utilizar tanto la clínica como tinciones especiales y la microscopía electrónica para diferenciarlos. El tratamiento, pues, es la extirpación quirúrgica, la cirugía de Mohs, otras puede ser la radioterapia, láser, terapia fotodinámica, quimioterapia o criocirugía. También se puede utilizar lo que es el interferón intralesional, para pacientes que no son idóneos para cirugía. Y aquí es importante el seguimiento a intervalos de 3 y 12 meses para realizarles, pues, un examen completo. Aquí les puse las indicaciones ya un poquito más específicas de la cirugía de Mohs. Y aquí en esa tablita nos resume, si quieren ya luego la consultan, pero resume pues el origen histológico, localización, la clínica, las variantes, la afección a mucosas, el tratamiento y el pronóstico entre el espinocelular y el vasocelular. Y pues aquí ya iniciaré. No sé, doctora, si continuamos, aquí ya son las otras lesiones del melanoma maligno. No, estas las vemos ya mañana. Rápido, doctora, regrésate a la primera diapositiva, por favor. Es la primera o la segunda, me parece. Sí, doctor. Vale. ¿Esa o esta? No, la que sigue. ¿La que sigue? Esta. A ver, chicos, ¿cómo iba el examen para ver si las lesiones eran malignas o benignas? Era A de asimetría. B. Borde. Ok, esta lesión es Irregular. ¿Cómo la describen? ¿Es simétrica o asimétrica? Es asimétrico. Ajá, ok. B. Con bordes irregulares. Ajá. C. Color, pues bueno, es como color variante, ¿no? Porque tiene como color más clarito en la periferia y en el centro un poco más rojizo. Así es. Entonces es heterogéneo, ¿no? Ajá. D. Diámetro. Ajá. Más o menos. ¿Creen que mida menos de 6 centímetros o más de 6 milímetros o más de 6 milímetros? ¿Más? Ajá. Centímetro. Ok. E. ¿Evolución? Ajá. Ok, esta lesión dice que puede tener una transformación maligna, ¿no? Pero ya de entrada ya estamos viendo que pareciera una lesión maligna, ¿cierto? Sí. Ok, entonces este tipo de lesiones no la tocamos, muchachos. Nada de que, ay, es que a mí no me gusta, ¿me la puede quitar, por favor? No. Primero va al dermatólogo y que el dermatólogo decida, ¿ok? ¿La que sigue, Doc? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esta. No, la del bebé. ¿Una tos? Ok, ¿esta lesión cómo la describen? Asimétrica igual. Uh-huh. Uh-huh.
Ajá, pareciera más homogéneo, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Diámetro mayor El a 6. diámetro, Ujú. ¿Qué más? y después la evolución, ¿no? Ujú. Ujú. Pues este es en un bebé, ¿no? Habría que preguntarle a la mamá. Ajá. Incluso podríamos decir, parecieran lesiones vegetantes como tal, a simple vista. Ya acercándonos, ya haremos la diferencia, ¿no? Pero a simple vista parecieran lesiones vegetantes. Parecieran, de acuerdo a la clasificación, mm, pareciera maligna, ¿no? Entonces tampoco la tocamos. ¿Ok? La que sigue, Doc. La que sigue. La que sigue. Aquí. Ándale aquí. Ok, esta pareciera un pacientito que tiene léntigo nada más, ¿no? ¿Cierto, no? Pero ya vieron las manos, las palmas, sobre todo. Ya cuando hablamos de que las palmas de las manos o las plantas de los pies se encuentran invadidos por alguna lesión, ya desde ahí nos da un mal dato, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. La que sigue, la que sigue. Esta. ¿A qué se parece esa lesión, doctores? Anterior. ¿A qué se parece? ¿No? Melanoma. ¿A qué? Melanoma. No. Puede ser también como como una papulita por el herpes. Bueno, no. No. ¿El herpes tiene pápulas, doctora? Ah, no. Entonces, No. ten cuidado cómo hablas, por favor. Sí, doctora. Pareciera una queratosis seborreica, ¿ok? Que no se encuentra no muy pigmentada. Entonces, de entrada A, estas lesiones, pica. B, ajá, C, Mm, D, como de Pequeño, ¿no? Bueno, son como ajá. Incluso hasta podríamos pensar que es de 0.5 milímetros, se observa pequeña, ¿no? Aquí la vemos grande porque está magnificada. Supongamos, ¿ok? Diámetro E, ¿de qué? Ok, habría que preguntarle al paciente cuánto tiempo ha tenido esta lesión. Ujú. Entonces, ya sabemos que esta es de crecimiento lento. Ajá, la que sigue, Doc. Y entonces estamos diciendo que esta es una lesión también que tiene características, ¿qué? maligna. Ok, ¿Maligna? así es. Entonces tampoco la tocamos, la mandamos a dermatología para que la estudie. La que sigue, aquí quédate. Esta. En el pigmentado, esto es muy común que lo veamos en la consulta, ¿eh? Sobre todo en los adultos mayores, como han tenido mucha exposición a la luz. ¿Se acuerdan la espalda que vimos ayer que tenía múltiples lesiones? Parecían nevos, pero no todos eran nevos. ¿Sí lo recuerdan?
Ok, muchas veces en los adultos mayores vamos a encontrar lo mismo, pero en la cara. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con estas lesiones. Por eso les decía ayer, tengan cuidado, hay que examinar de lesión en lesión, en lesión, en lesión, una por una. Ok, porque pudiera nos resultar maligna. Ajá. Entonces, esta lesión se ve Asimétrica. ¿sí se ve asimétrica? La de arriba sí, la de abajo no. Sí, la de abajo no. No, ¿verdad? ¿Ve? Ujú. Lo de abajo con los bordes son regulares, ¿no? Así es. ¿C? De un solo color. Color. Como- Ujú. Homogéneo. Ajá, así es. D. Diámetro. Ujú. Pudiéramos pensar que es aproximadamente Con centímetro. más o menos, ¿ok? Entonces, de entrada no pareciera maligna, ¿verdad? Ujú. Ok, pero ya vieron la lesión de arriba. Ujú. Cómo evolucionó. ¿Sale? Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Aquellos que han estado muy fotoexpuestos, sí pueden llegar a tener este tipo de lesiones. ¿Ok? La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Esta, atrás, Doc. Aquí. Atrás, atrás. Ahí. Queratosis actínica. Ok. Por eso es la insistencia de usar bloqueadores solares, ¿verdad? Si no lo usan, muchachos, úsenlo, por favor. Ajá. En la nariz, la lesión que se ve es A, Asimétrica. B, ujú, C, Homogéneo. Mm, coloración que No homogénea. Es homogénea, ¿no? yo diría que es No, sí hay cambios de colores, ¿no? Se así ve es, como amarillita. justamente. Tiene como puntilleos rojos y se observa como la base más amarillenta, ¿no? Ujú. Ok, D, Diámetro. diámetro más o menos como cuánto le calculan, pónganse su dedito en la nariz. Es menor, ¿no? Así es menor. Entonces, pareciera que es que, Por el diámetro menor, es como benigna. pareciera, ¿verdad? Un Sí. poquillo. No nos da como muchos cambios y incluso pareciera inofensiva. ¿Ok? La foto de abajo, justamente abajo de la nariz, también pudiera parecer una queratosis seborreica. ¿Ok? Pero resulta que no. La que sigue, Doc, para que vean que entre más observen, hay que ser muy, muy observadores en dermatología. No es fácil decir tiene esto, tiene aquello, no. Muchas veces se usa el dermatoscopio. Ahora ya con los celulares que traen potencia para poder agrandar las imágenes, se pudiera llegar a usar incluso el celular para poder agrandar un poquito la imagen y ver, observar la imagen de la lesión en vivo sin necesidad de usar un dermatoscopio. Nos pudiera orientar un poquito más. Ok, la que sigue, Doc. La que sigue, la que sigue. Siguiente, siguiente, siguiente. Esta, hacia esta. Carcinoma epidermoide, esto es algo que preguntan mucho en el ENARM. Cada año lo preguntan, no falta, así que hay que estudiarlo bastante bien. Aquí dice que es más frecuente en fototipos 1 y 2,
pero nuestra población tiene más fototipo 3 y 4 y aún así es muy frecuente. Ojo, La que sigue, por favor. Ándale. 3. Esto se lo tienen que aprender, muchachos. Esto lo pregunta. Ok. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Siguiente. Siguiente. Y hasta ahí nos quedamos. Ok. Entonces ya el día de mañana nos vemos, muchachos. ¿Y alguna pregunta, duda? Sí, doctora. ¿Nada? Doctora, una pregunta. Primero, ¿quién?